Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos fueron enseñanzas sobre el Espíritu Santo, sobre el oficio del Espíritu Santo, sobre su papel y sobre lo que Él haría. Y los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan contienen una de las más ricas enseñanzas sobre el Espíritu Santo en toda la Biblia. Allí el Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo de verdad vendría y que tomaría todo lo que tiene el Padre y nos lo enseñaría a nosotros. Solamente me voy a referir a algunos versículos en concreto de estos capítulos. San Juan 14, 16, 17 y 26. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué estaba diciendo el Señor estas palabras? Porque Él ya estaba hablando del momento de su muerte. Ya Él tenía poco tiempo para estar con ellos y les decía, pero no se preocupen, yo voy a rogar al Padre y va a venir otra persona en mi nombre. Otra persona como yo. Porque el Espíritu Santo es como Cristo y como el Padre. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, mora con vosotros, Él está conmigo, Pero dice el Señor, Él mora con vosotros y estará en vosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba y se manifestaba de vez en cuando a través de ciertos hombres, estaba con ellos. Pero ahora, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en cada creyente. ¿Me explico? En cada creyente el Espíritu Santo mora. Está en mí. Está en usted como creyente. ¿Lo sienta o no lo sienta? Porque es que yo no siento a Dios. Pues si no se trata de sentir. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Fe en lo que Dios dice. Fe en lo que dice su palabra. Así que cuando hablamos del Consolador o Ayudador, el Espíritu Santo es llamado así. En el griego es parakletos. En la raíz de este vocablo griego están las ideas, óiganme bien, de aconsejar, exhortar, confortar, fortificar, interceder y animar. En esa raíz griega del parakletos están todas estas ideas. El Espíritu Santo está para confortarnos, para animarnos, para ayudarnos, para interceder por nosotros. Fíjense todo lo que Él hace. Y nosotros no nos damos cuenta. Y a veces el Espíritu Santo decimos, pues, ¿qué será? Como una nubecita ahí. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo también es un espíritu. Al Padre no le vemos. Tampoco al Espíritu Santo le vemos, pero es una persona. A Cristo lo vimos en cuando vino a tomar un cuerpo humano. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como yo actúo, actúa el Padre. Así como yo los ama el Padre. Los ama el Espíritu Santo. Así que entonces, ahora en el versículo 26 de ese capítulo, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Esa palabra consolador. Qué maravillosa palabra, ¿no? El Consolador. ¿Cuántas veces he sentido triste, derrotado, como que ya no puede seguir adelante? Yo muchas veces me he sentido así. A veces casi hay el deseo de tirar la toalla, de colgar los tenis, de tirar el arpa y ya que se queda allí todo. Pero después, en la obra del Espíritu Santo está consolándonos, animándonos, fortaleciéndonos. Fíjense cuántas cosas Dios hace por nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vamos al capítulo 15, versículo 26. Dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo es que hemos podido conocer a Cristo? ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? Pero hay un conocimiento, ¿verdad? Conocimiento que usted no lo puede explicar. Bueno, es nariz recta o aguileña, es de color moreno. No podemos describirlo de esa manera. Pero escúchenme bien lo que me pasó a mí después de rechazar muchos años al Señor Jesucristo, a la palabra del Señor. No querer saber nada de esto porque para mí era otra religión y yo tenía la mía y no quería saber de otra, ni quería cambiar de religión. Porque yo me consideraba casi un santo, casi. Nomás por ese casi no era un santo. Pero cuando yo entregué mi vida al Señor, yo le dije: Señor, ahora sí, no me importa lo que pase, no me importa lo que suceda, no me importa lo que venga. Aquí está mi vida. En ese instante, escúchenme bien, yo vi a Jesús, no con estos ojos, pero yo contemplé su gloria, de tal manera que todo lo que yo estaba haciendo y lo que tenía quedó sin forma, quedó sin ese esplendor que tenía antes en mi vida, todas esas cosas. Yo conocí a Jesús. ¿Y quién fue el que me reveló eso? El Espíritu Santo. El glorioso Espíritu Santo. Se lo voy a ilustrar. ¿Han visto alguna vez a los pintores? A los artistas. ¿Los han visto? ¿Qué tienen en su taller? Tienen un caballete con un bastidores, los pinceles, las pinturas, todo eso. Y a veces tienen un modelo, cualquiera que sea. Puede ser un frutero, puede ser una dama, puede ser un caballero, puede ser lo que sea, puede ser un paisaje. Y a medida que el pintor toma la pintura y va plasmando allí en la tela, y va plasmando lo que está viendo como modelo, uno puede ir observando aquello que está viendo. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos así visiblemente quién es Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Mostrarnos a Cristo. Mostrarnos al Señor. Es maravilloso lo que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Fue conveniente que Cristo fuera a la cruz y se fuera. ¿Saben por qué? Porque ahorita el Espíritu Santo está en millones y millones de creyentes morando. Cristo estaba limitado a un cuerpo, estaba limitado al espacio, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo puede estar en todo lugar, en todos los que lo aceptan como su Salvador personal al Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Y usted pregunta: bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cuántos están respirando el oxígeno ahorita? Tan solo es una pálida ilustración. Tan solo esa es una pálida ilustración. En todos los creyentes el Espíritu Santo mora. Pero como dije, vamos a hablar de la sensibilidad espiritual. La esencia de la enseñanza de Jesús en estos pasajes es la siguiente. Lo voy a parafrasear. Yo los he oído en la tierra y hablaré por ustedes en el cielo. Pero viene uno quien oirá el consejo del Padre en los cielos y se lo enseñará a ustedes. Él hablará en la tierra. El mundo me ha visto y oído en lo natural, pero no podrá ver ni oír al que viene. Ustedes tienen que oírlo como yo lo he oído, si han de hacer la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que no entiende esto, pero usted y yo sí oímos. Si nos aplicamos, oiremos al Espíritu Santo hablar, guiarnos, enseñarnos, recordarnos y una serie de cosas que el Espíritu Santo hará en nosotros. El ministerio de Jesús tuvo éxito y esto radica en que cuando se fue, sus discípulos oyeron realmente la voz del Espíritu Santo.
Si no hubiesen sido capaces los discípulos de oír al Espíritu Santo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubiera fracasado. Y escúchame bien, Jesús tomó a hombres y mujeres que no sabían nada casi de las cosas espirituales. Ni siquiera sabían quién era Él. Sabían que era el carpintero, pero no sabían a ciencia cierta quién era el carpintero. Ni siquiera estos hombres que fueron llamados por el Señor Jesucristo conocían de las Escrituras, como los rabinos, como los fariseos, como otros religiosos de su tiempo. Aparentemente solo tenían una pequeña revelación para seguirlo. Y sin embargo, en el espacio de 3 años y medio aproximadamente, ellos, después de que se fue el Señor, podían adorar al Señor, tener comunión con Él y oír a Dios, a quien no podían oír. Ellos vivieron en una época en que muy pocos podían oír o ver espiritualmente. Sin embargo, ellos llegaron a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Y esta fue la corona de los logros del ministerio de Jesús. El ministerio dependía de su poder para hacer que los discípulos vieran y oyeran en el Espíritu. Vamos a poner un ejemplo. Cuando el Señor está diciendo, yo me voy a ir, pero no se preocupen, yo les voy a enviar a un consolador. En otras palabras, uno igualito a Cristo. Ni más ni menos. Igual que yo, va a venir para estar con ustedes. Yo les he llevado parte del camino, pero Él los va a llevar hasta el final. Esa es la obra del Espíritu Santo en estos días. Nosotros conocemos como padres, algunos que ya somos padres, el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, que es una de las etapas más críticas en el desarrollo del hombre. Los niños cada día van entrando a un lugar de mayor responsabilidad y autoridad. Durante ese tiempo los padres están enseñando a sus hijos de la mejor manera que ellos saben, porque los padres no siempre estarán con ellos. El trabajo de los padres es preparar a los hijos para que cuando ya queden solos, ellos puedan enfrentarse a todos los problemas de la vida, que se puedan hacer responsables, porque imagínense que ahorita los que son casados, todavía la mamá les estuviera ayudando en todo. Ya no es posible. Así también Jesús llegó a este punto de su relación con los discípulos. Era un tiempo de transición en que la autoridad y la responsabilidad de todo lo que habían oído caería sobre ellos. Dice la Biblia que el Verbo se había hecho carne y había habitado en medio de ellos, pero ya se había acercado el tiempo cuando ese ejemplo vivo, ese Verbo hecho carne, ese ejemplo vivo, se iría de este mundo, le sería quitado. Los discípulos habían pasado por una época en que las manifestaciones de Dios fueron muy reales y ellos lo habían visto. Dice que ellos tocaron al Verbo de vida, ellos lo palparon, ellos vieron los milagros, las maravillas. Pero ahora Dios en la carne se iría para ser recibido en una nube como fue recibido. Sin embargo, en su lugar vendría el Espíritu Santo, a quien nadie podía ver ni oír con los sentidos naturales. Por eso mucha gente dice, preséntame a Dios y yo voy a creer en Él. Un joven médico, hace tiempo que estaba haciendo su internado, cuando su hermanito sufrió un accidente, se le rompió la pierna. Su mamá me dejó en el pasillo con él, dice, le presento a mi cuñado, es hermano de mi esposo, él es médico, está haciendo su internado aquí. Le digo, mucho gusto, mire, vine para orar por su sobrinito, se le quebró la pierna, yo dirijo un grupo cristiano. Dice, mire, yo no creo en Dios. Ay, me dio un gancho al hígado, casi me saca el aire, ¿no? Me dije, ¿qué le digo? ¿Me enojo? Tendré 2 cosas que hacer, enojarme y volverme a contentar. Y de momento se me viene una palabra, le digo, ¿sabe qué? Yo no creo en el dolor. ¿Cómo
¿cómo no va a creer en el dolor? Mire nomás estos niños, mire, algunos se están quejando, vaya a otra sala y están casi gritando. Le digo, muéstreme el dolor y yo le voy a mostrar a Dios. Se quedó callado. Porque yo le dije, el dolor no existe. ¿Cómo no existe? Bueno, muéstremelo y yo le muestro a Dios. Una palabra que Dios me dio de sabiduría. Así que entonces, mucha gente no le ve ni le puede oír con los sentidos naturales. Así que entonces Jesús en este momento está animando a sus discípulos. Parafraseando este pasaje me dice, yo me voy, pero viene otro que los guiará verdades que yo no les he mostrado. Él les abrirá las cosas profundas y misteriosas de Dios. Escúchenme bien. Tenemos al Consolador. Tenemos al Paracletos. Uno que está junto a nosotros. Y no solamente junto a nosotros, sino está en nosotros. El cristiano está llamado para vivir una vida victoriosa, una vida abundante. ¿Y por qué muchos no viven esa vida abundante? Porque no son sensibles espiritualmente. Si ahorita les pusiera una aguja, ¿qué pasaría? Les pinchara con la aguja. Inmediatamente sentiríamos. O como antes que usábamos el cigarro y pónselo ahí en el brazo. Inmediatamente somos sensibles. Pero a veces el Espíritu Santo, Dios está hablando. Dios está hablando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios nos está advirtiendo y ni siquiera nos damos cuenta. Y ¡pum! Problemas, situaciones difíciles. Voy a hablar de algunas cosas que estorban la sensibilidad espiritual. Oír la voz del Espíritu Santo es tan importante para nosotros. ¿Por qué muchas veces somos tan insensibles? La mayoría de los cristianos no desarrollan una sensibilidad cristiana o cotidiana para oír las instrucciones de Dios y palpar lo que su espíritu está haciendo en los sucesos a su alrededor. Hay varias cosas que estorban la sensibilidad espiritual. Una, el activismo. ¿Saben lo que es el activismo? Las muchas cosas. El capítulo 4 de San Marcos, leamos el 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo? ¿Ustedes qué creen? ¿No tendrían oídos los que estaban oyendo esto? ¿No tendrían oídos? Pero él no hablaba de los oídos físicos, de los sentidos físicos. Hablaba del sentido espiritual. En esta parábola del sembrador, dice que una parte de la semilla cayó junto al camino. El camino indica un corazón endurecido por el activismo, por la preocupación. Las muchas cosas, las muchas cositas nos impiden muchas veces oír a Dios. Esta es quizá la razón de la insensibilidad de muchos en nuestra sociedad. No solo estamos ocupados con lo que hacemos, sino que nuestros espíritus están también activos. Por todas partes el radio a todo volumen. En los coches el estéreo a todo volumen. En la televisión. Por todas partes estamos oyendo a nuestra sociedad y están llenando nuestras mentes de palabras, de música, de esto, de aquello. De tal manera que nuestras mentes y nuestros espíritus se han compactado, o sea, se han endurecido de tal manera que no nos damos cuenta cuando Dios nos está hablando. El ambiente que está alrededor nuestro está literalmente colmado de palabras, de imágenes, y hay millones y millones de palabras que están llenando nuestra mente, nuestro espíritu. Imágenes que a veces nosotros vemos en la televisión o en la calle que están grabados ahí y que están llenando, están atiborrando nuestras mentes y nuestro corazón, nuestro espíritu, de todas esas cosas que no hay lugar para Dios. Hay personas que desde que empieza la mañana están viendo la televisión. Yo no estoy en contra de la televisión y prohibiendo nada, pero ¿de qué está llenándose nuestra mente, nuestro corazón?
¿Por qué estos resultados de la delincuencia juvenil, del deterioro en el hogar? Porque estamos llenándonos de esas imágenes. Y querámoslo o no, así como cuando nos comemos un taco en mal estado, en una comida en mal estado, nos va a causar un resultado negativo en contra de nuestro cuerpo. Así también, todas esas cosas que estamos viendo van a traer resultados a nosotros y a nuestros hijos. Yo no estoy prohibiendo la televisión, pero sí he visto que cuando vamos a un restaurante y nos dan la carta, ellos nos dicen, ¿qué prefiere? ¿Qué quiere? ¿Carnes, pescado o verduras o lo que sea? Bueno, y nosotros escogemos lo que queremos, ¿no es cierto? Nosotros podemos seleccionar qué comer hoy, qué no comer. A veces hasta el paladar, a veces yo quiero sal, a veces quiero dulce. A veces digo, yo quiero algo salado. Así también podemos seleccionar las demás cosas y seleccionar lo que ven nuestros hijos. Así que entonces, muchas veces nos hemos hecho adictos a las palabras, a los programas de televisión, y no hay tiempo para estar o para soportar la quietud. No hay tiempo. Yo a veces tengo una necesidad de estar solo. A veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero estar solo, nadie me interrumpa, no quiero nada. Estar solo ahí en mi estudio, estar con mi Señor. Varones, hagan eso, aunque se duerman ahí tirados en el estudio. Hay días en que Dios nos impresiona para estar solos con Él, en la quietud con Él. Y las damas también, dentro de la casa se puede hacer. Cuando recién llegué yo aquí a Oaxaca, yo quería estar solo con Dios, no tenía un estudio, porque vivíamos aquí en estos 2 cuartos. ¿Saben lo que hacía? Desde temprano yo me iba en el carro, allí abajo de un árbol, estaba algunas horas con Él. Siempre hay un lugar si nosotros queremos, y eso trae una gran bendición. El activismo es una de las cosas que estorban la sensibilidad espiritual, las muchas cosas que hacer. En segundo lugar, también la superficialidad. Nuevamente en la parábola del sembrador, Jesús dijo que una parte de la semilla cayó en tierra poco profunda. Dice, cayó en pedregales. ¿Ustedes han visto la tierra que hay encima de las piedras? Es poco profunda. Puede tener 10 centímetros, puede tener 5. Dice que la semilla fue tirada ahí y brotó, pero como no tenía profundidad, se secó, no consiguió su objetivo, se secó con el calor. Esto habla de un espíritu poco profundo que responde a Dios con superficialidad. Escuchen bien esto. Se dice que cuando alguien hace un ostentoso alarde religioso, que es una persona superficial. Es una persona superficial. Hay muchos cristianos en estos días que fabrican una respuesta a Dios que no nace de la profundidad del corazón. O bien a veces responden sin contar el precio. Sí, yo te voy a servir, Señor. No, lo que tú digas, Señor. Aquí está mi vida. Superficial muchas veces. Yo te voy a seguir, Señor. Superficial muchas veces. Aunque haya lágrimas. Ojalá que no sea así con nosotros. Que nuestro caminar con Dios sea así, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aunque se burlen de mí, aunque me molesten, aunque me digan lo que quieran, aunque me amenacen, Señor, tú eres mi Señor. Y no te voy a negar. Ni con mis palabras, ni con mis hechos. Esto es lo que Dios quiere en estos días. Que no seamos superficiales. Que no digamos, sí, yo te amo, te quiero, y en la primera oportunidad ya lo estamos negando en el pecado. Esaú por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Por un goce temporal, escúchenme bien, caballeros, por un goce temporal cambiaron su primogenitura. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso porque después ya no podemos ser iguales. ¿Me explico? Damas y caballeros, después ya no somos igual. Algo pasa dentro de nosotros. Dios nos restaura. Dios nos acoge otra vez en su seno, pero ya no es lo mismo después. Por eso les aconsejo a los que principian, cuiden su vida, cuiden su vida. Satanás va a tratar de meterle zancadilla. Habrá tentaciones que
va a suceder como en el caso de José. Acuéstate conmigo, le decía aquella mujer. Era la mujer de un alto oficial del ejército, dice la Biblia. Con los perfumes más caros, con la ropa más fina, y se le presentó así, en bata, tal vez a José. Y José dijo, no. Y dice que no solamente no quiso hacer eso, sino dice que quitó la ropa y corrió. Porque eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, caballeros. No resistir la tentación. Señor, yo resisto la tentación. Yo la resisto en el nombre de Jesús. Cuando te des cuenta ya estás abajo. Dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no dice la Biblia que resistamos a la tentación. Dice que debemos huir, dice Pablo a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Huye, córrele antes de que te alcance el enemigo y te tire y te tumbe. Y después no es fácil levantarse. Es un consejo para los que ya tienen mucho tiempo y para los que principian. Cuidado, porque habrá muchas esposas de Potifar por allí. ¿Cuántos ministerios se han echado a perder? ¿Cuántos hombres que pudieron hacer cosas tremendas se fueron para abajo y no se volvieron a levantar? Por un goce temporal, por un goce momentáneo. Cuidado, que nuestra fe no sea superficial. Hay un caso clásico de superficialidad. Cuando el joven rico escuchó la enseñanza de Jesús, gustó todo lo que oyó y se acercó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, que conocía lo que estaba en su corazón, pudo discernir que este joven era superficial y queriendo tocarlo donde realmente estaba su vida, en lo profundo de su espíritu, le dijo que vendiera todo lo que tenía. El joven se fue triste porque no podía seguir a Jesús con esa condición. Hay muchas veces que Dios nos está pidiendo que dejemos algo y decimos, no, Señor, mira, yo voy a ir a las reuniones, pero por favor, no toques eso, Señor. Y dice que esas personas se van tristes. Nunca tienen el gozo del Señor, porque tienen una relación con Dios superficial, que es movido por las situaciones, por las circunstancias. Tan pronto se les presenta una oportunidad, entre comillas, se van tras de ella. Que no seamos superficiales. Esto estorba la sensibilidad espiritual. Otra cosa también. Capítulo 4 de San Marcos, versículo 7. Dice que una parte de la semilla cayó entre espinos. Cuando tenemos también un espíritu lleno de distracciones, de muchas distracciones, muchas cosas, no solamente activismo, sino distracciones, esto, que aquello, que esto otro y que cualquier otra cosa, y andamos siempre, hay quienes andan en todas las cosas, y muchas veces no hacen todas las cosas bien. A veces hay muchas personas que quieren estar en todo. En esta parábola del sembrador dice que una parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Muchos cristianos tienen el síndrome de Marta. ¿Conocen a Marta de la Biblia? Marta y María. Muchas distracciones, que la cocina, que el chile se está quemando, que los frijoles ya se pegaron, que esto, que aquello, y que el piso, que a ver, por favor, arregla la sala, y siempre están así. Tienen un espíritu también abarrotado, lleno de cositas. Aunque Dios muchas veces nos está hablando para que nos quedemos un rato quietos, no podemos ordenar muchas veces nuestras prioridades. Es asunto de prioridades, de ordenar nuestras prioridades, de tener un tiempo para cada cosa. ¿No dice el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo? ¿Sí o no? Y lo dirá Dios nada más porque se le ocurrió, sino porque hay tiempo. Si nosotros decidimos, bueno, hasta aquí la diversión, hasta aquí la distracción, ahora voy a dedicarme a esto. A veces tenemos que ser duros con nosotros mismos antes que ser duros con los demás. Que la disciplina empiece por nosotros. Aunque Dios nos está hablando, es difícil ordenar nuestras prioridades y hacer campo en nuestros espíritus. Muchos quieren servir a Dios, pero no permanecen, no están en la presencia de Dios. A veces pensamos
que con conocer la Biblia, que con hacer inclusive un bosquejo, ya podemos servir a Dios. Pero ¿saben qué? Antes que el bosquejo, sí, estudiar, eso tiene su lugar, pero antes que eso, el que sirve a Dios en exponer la palabra tiene que pasar tiempo con Dios para oír lo que Dios quiere decir a su pueblo. Es muy importante eso. Para los que apetecen obispado, dice San Pablo, buena obra desea. Buena obra están deseando. Muchos están tan ocupados en tantas cosas que no le dan ni siquiera unos minutos a Dios. Yo recuerdo el caso de un hombre. Él estaba en California, en uno de los centros cristianos muy grandes. Decía que él es un evangelista muy ocupado, siempre está ocupado, siempre está ocupado, siempre está saliendo, anda por todas partes. Y un día dice que él sufrió un accidente y se le quebró uno de los brazos, no sé si en el izquierdo o el derecho. Y él empezó a tratar con Dios, dijo, Dios, pues ¿qué pasa? Señor, mi tiempo es todo para ti. Señor, yo te estoy sirviendo, tú sabes que no tengo casi ni descanso. Dice, precisamente por eso. Esta es la única manera en que te puedes tener quieto. Es la única manera en que puedo platicar contigo aquí en el hospital. Escúchenme bien, no que Dios haya roto el brazo de este hombre, sino que el enemigo se aprovechó y quebró el brazo. Pero ese fue el tiempo en que el Señor pudo platicar con este hombre. Estamos tan llenos de distracciones. Yo creo que llevar a los niños al centro, a un helado, o al parque, o a la montaña, todo eso es lícito. Pero tenemos que ordenar prioridades. Esto estorba la sensibilidad. Otra cuarta cosa que impide la sensibilidad espiritual es el orgullo. El orgullo impide oír a Dios. Para oír a Dios tiene uno que ser humilde. Llegar orgullosamente delante de Dios porque somos tal o cual persona o tenemos tal o cual cosa, a Dios no le impresiona ese. Dice que Él habita con los humildes. Él habita con los contritos de corazón. Él no puede soportar un espíritu orgulloso. Por eso aconseja muchas veces, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Así que si nosotros nos acercamos a Dios, debemos humillarnos delante de Él. Y no porque sea su placer, así lo tengo bajo mi bota. No. Es que Él no soporta un espíritu orgulloso. Así como nosotros no soportamos estar junto a una atarjea, ¿o sí? O para que me lo entiendan, una coladera de esos de drenaje. No podemos, no soportamos. Yo no he visto que nadie que esté en sus facultades correctas diga, ay, qué sabroso olor, ay, qué rico. No es posible. Cuando Jesús dijo a Pedro que le iba a lavar los pies, Pedro objetó queriendo impedírselo. No, ¿cómo tú me vas a mí a lavar los pies? No, Señor. Y el Señor le dijo una palabra, si no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Pedro no podía oír esa palabra de Dios porque tocaba su naturaleza orgullosa. Era una palabra de humildad que no podía recibir Pedro. El Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, pues entonces lávame todo el cuerpo, Señor. Se fue a otro extremo. La respuesta parecía de humildad, pero era rebeldía, ¿no? Bueno, si quieres está bien, hazlo. A veces somos así nosotros. Bueno, ya te entregué mi vida, ¿y qué más quieres, Señor? Hay quienes todavía dicen, pues es que yo ya he dado tanto que den otros. Así me lo dijo un hombre. Fíjense. Ya le dije, oiga, pues qué bueno que Dios ya le bendijo con una camioneta, tal vez pueda ayudarnos en las misiones. No, dice, si viera que no, dice, yo trabajo toda la semana y el domingo descanso. No, yo qué. Y además yo ya he dado tanto aquí a la iglesia. ¿Por qué él se decía ministro? Le digo, olvídese, no de nada. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que Dios necesita nuestro dinero? Cuando le vamos a dar a Dios, démoslo de corazón. Dios no necesita tu dinero si tú no quieres dar nada. Escúchame bien. No estamos comprando a Dios. Bueno, pues entonces ya no vamos a dar nada. Pues no des. Dios va a llevar adelante su obra, a pesar de algunos, no de todos. Pero cuando demos algo para el Señor, aquí está para ti, Señor. Para tu reino, para tu obra. Es un consejo, no para todos ni para nadie en particular,
Es una iglesia bendecida por Dios y seremos más bendecidos todavía más y más. Así que entonces, la respuesta que dio Pedro, bueno, lávame todo, entonces, era una rebeldía enfocada por otro lado. Muchas veces no podemos oír a Dios porque somos demasiado orgullosos para oír. Nosotros creemos a veces tener mejores ideas que las de Él. Y no es cierto. Él siempre tiene la mejor idea. Otro de los obstáculos es el prejuicio. Hay veces que Dios nos habla a través de instrumentos que no son de nuestro agrado. Puede ser el director del grupo, puede ser la esposa del director del grupo, puede ser alguno de los que sirven al Señor, puede ser algún otro creyente, y muchas veces no aceptamos que Dios nos hable a través de nuestro hermano en la fe. Porque decimos, ¿y este qué sabe? ¿Saben? Me habló a mí del Señor una anciana que toda su vida fue sirvienta, y yo la menosprecié. Yo dije, perdóneme, esta vieja, ¿qué me va a enseñar? Pero quité ese prejuicio y empecé a oír al Señor hablarme. San Lucas 4, 24 al 26. En este primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, después de haber bajado del monte de la tentación, haber sido probado por el enemigo, Jesús recordó a la gente que Dios había usado a una viuda de Sarepta para cuidar de Elías, o sea, una persona pagana, y no había escogido o no había encontrado una viuda israelita para hacerlo. O sea, una creyente. Mejor encontró una mujer pagana para que cuidara de Elías. A veces estamos llenos de prejuicios. Otro caso es el caso de Felipe. Le dijo a Natanael Felipe, hemos encontrado al Mesías y es de Nazaret. Pero Natanael respondió, nada bueno puede salir de Nazaret. Nada bueno, no. Nada bueno puede salir de Nazaret. A menudo es difícil oír porque Dios ha escogido un instrumento que nosotros nunca hubiéramos elegido. Si a mí me habla don Sutano de tal, el conferencista que ha venido, yo le voy a hacer caso. Pero si me hablan estos de aquí, porque ellos sí tienen sabiduría. A veces ponemos más nuestra mirada en los hombres o en las personas que en Dios. Yo muchas veces le digo, Señor, enséñame lo que yo debo aprender. ¿Qué quieres decirme? Hable quien hable. O en cualquier circunstancia a veces también, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Librémonos de los prejuicios. Cuando Cristo dijo que había escogido una viuda pagana en lugar de una viuda creyente, dice que sus críticos lo trataron de matar. A veces no podemos oír a Dios porque no nos gusta el instrumento que Dios elige para hacerlo. Otro obstáculo para la sensibilidad espiritual es la falta de disciplina. No tenemos disciplina para oír. ¿Cómo le hace usted cuando quiere percibir un sonido? Entre tantos ruidos. Esto es lo que el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y a veces no somos disciplinados para oír. Yo a veces lo he visto, doy una orden. ¿Qué dijo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijo? ¿No oí? Pues no oíste porque te falta disciplina. Dice que el oír es un arte. Y eso debemos tener los cristianos, poder oír a la gente. Claro, hay gente que va con sus necedades, con lo mismo. Bueno, hay que darle una enseñanza. Pero a veces no tenemos disciplina para oír. Nuestros hijos llegan, papá, fíjate que mira, en la escuela, cállate, déjame en paz. Aún entre los pastores pueden atender a toda la gente, porque es don fulano de tal. Y a los hijos, oye papá, cállate ya, mira, vengo del trabajo lleno de cargas y de cosas y todavía vienes con tus asuntos. Alguien ha dicho que todos tienen pastor, menos los hijos del pastor. Y a veces en los hogares usted atiende a la señora, al señor, a todas las personas y no puede atender a sus hijos. Cuidado, óigales. Tenemos que tener disciplina. Señor, ¿qué quieres? Proverbios 18:13. Y con esto termino. 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.